quiero presentarte la radio Telefunken modelo Cairo del año 1957. Ese es el estado que me llegó la radio y vamos a hacer lo de siempre, es decir, los mismos pasos que yo hice y fue grabando, los he editado y los vamos a reproducir en este vídeo. Como puedes ver, le faltan dos lámparas, las que hayas visto el zócalo, pero las lámparas no están. Pero sí que es cierto que está al lado del transformador. Luego podemos pensar que probablemente y generalmente la que está al lado del transformador es la rectificadora y la que está al lado suele ser también la de salida. O sea que esas dos lámparas intuyo que son lámparas rectificadora y de salida. El transformador, como verás, tiene un fusible y además debajo del transformador hay un conmutador que sirve para alterna o para continua. Es decir, esta radio permitía trabajar en 125 alterno, pero con transformador, es lo curioso. O cambiando el conmutador podíamos trabajar en una continua pura, una tensión continua que yo creo que hubo muy poco en España de tensión continua, pero este modelo que está hecho en España lo tenía. Luego eso significa, cuando lo hicieron, es que en el año 57 habría sitios que sí lo tenían. Bueno, ahora lo que estoy haciendo, y ves con esa lámpara, es un detalle que puede dificultar lo que es sacar el chasis. Y es sencillamente lo que estaba intentando averiguar si ese botón lateral iba con tornillo. No iba. O sea, era a presión. Ese semicircunferencia que ves ahí, o semicírculo que ves, está pensado para cuando la monte, para poner la aguja del dial. Ves que ahí está la aguja del dial. Ese es el punto, bueno, para montar y para desmontar. Que quitaremos el hilo que va por encima de lo que es la aguja, de tal forma que la aguja puede quedar donde el dial y mira lo que sale ahí. Una momia de un ratón. Yo he encontrado de todo. En esta he encontrado larvas de carcoma, pero es que también puedes ver la momia del ratón. Es lo más singular que he visto yo dentro de una radio. Me ha resultado tan pintoresco que incluso nos recreamos viendo otra imagen de ese ratón que ya está hecho momia. En las radios de cierta calidad se ponía el condensador flotante para evitar realimentaciones acústicas, entre otras cosas. Claro, lo que pasa es que con el tiempo se degradan y se endurecen esas gomas. Incluso aquí estaban rotas. Lo que usé es una de un pasacables y luego ya con Supergen, que es más elástico, lo pegué, digamos, a los residuos que había del anterior, más esto que le he puesto, y quedó como un tercer punto de apoyo bastante bien. Suficiente para darle más seguridad a ese tándem que en este momento estamos viendo. Bien, esa es la lámpara, una lámpara que está blanquecina, es que le ha entrado aire y ya sé que está fundida. Entonces esa lámpara es la UCH42, que es una lámpara que es tríodo y éxodo, y es la lámpara conversora, es la lámpara, por un lado le entra la señal de sintonía de la emisora, por el triodo le meto el oscilador local y por placa del éxodo saco el heterodinaje, es decir, saco ya esos 463-468 kilohercios. Mira ese detalle, luego voy a insistir sobre él. Verás que le va un cable de antena que luego también va a lo que es verdaderamente la antena, y ese cable negro que está ahí. ¿Por qué le habrán puesto? Ya te explicaré por qué le hicieron eso, por qué le pusieron directamente ahí al condensador de sintonía, le pusieron antena. Ahora quiero que veas cómo estaba por dentro. Como puedes ver, su estado es muy degradado. Esos condensadores están todos mal, empezando por supuesto por el electrolítico y continuando por el resto de estos de una calidad muy mala. Es la primera radio que yo encuentro que he tenido que cambiar todos los condensadores. Todos los condensadores estaban fugados, estaban degradados incluso su aspecto. Estos condensadores podrían ser quizá de papel. Luego hablaré un poco de los condensadores y sus tipos, y a veces es difícil incluso identificar de qué tipo son. Sí que es cierto
que en este momento te estoy enseñando, un contacto que quiero que lo veas. Es decir, cuando la radio me llegó, ese hilo que te lo he puesto con un círculo más blanco, estaba conectado, ¿vale? Bien, yo te lo señalo porque tiene su historia. Ese es el condensador primero que cambiaremos siempre. Yo te diría que siempre. Estas radios, los electrolíticos, hay que cambiarlos. Es Bianchi. Bianchi era una fábrica de condensadores que estaba en La Sarte, en Guipúzcoa. Y la verdad que hacía condensadores buenos, pero sí es verdad que con el tiempo se envejecieron y es una lástima, esa industria española, como muchas más, desapareció. Son nuevas vistas para que veas en qué estado se encontraban los condensadores. Ya ha empezado a cambiar. Ves que los electrolíticos ya los he cambiado y también he cambiado una resistencia de potencia, que he puesto esa blanca que ves casi en primer plano. Todavía me queda algún condensador más, pero de momento los he dejado ahí. Y en esta vista no se ven más que los que he cambiado. Vuelvo a insistir, ahí todavía encuentro eso. Pero ves, ya no lo encuentro soldado. Ahí ya no está soldado. Es decir, que cuando estuve yo trabajando probablemente en el cambio de condensadores, sin querer le di a ese cable y como su soldadura no estaría muy bien, digamos, ya no hace contacto. Pero yo no me fijé, o sí, luego lo vi, pero tampoco, no le di importancia. Estás polarizado a otras cosas. En este momento estaba focalizado en cambiar condensadores, y es verdad que en un momento determinado sí que tuve la imagen que no estaba eso, que parecía estar un poco al aire, pero no le di mucha importancia. Es más, creía que a lo mejor hacía contacto por la parte inferior. Bien, fíjate que hice muchas tomas sobre él, pero vamos. Bueno, ahora vamos a ver, ya enchufado, o sea, es el momento en el cual me callo, ya lo he enchufado. Te habrás fijado que no se oye nada. Y no se oye precisamente porque uno de los hilos que va del transformador de salida al altavoz, el que está ahí como amarillo, estaba cortado. Bueno, lo puedes ver ahí, como ese hilo amarillo que sale del altavoz no tiene continuidad hacia el transformador de salida. Yo ya le estoy preparando también un hilo en amarillo por coherencia, conectado con el trocito que salía del altavoz, para llevar ese hilo amarillo, llevarlo al transformador. Y ahí ya puedes ver el resultado. Habrás visto que tocando de lo que es el condensador que sale el punto medio del potenciómetro no hacía nada. Pero sí es que es verdad que las radios se van como estabilizando. Y yo no te diría exactamente por qué, pero ahora nuevamente le pongo y ya parece que tengo una baja frecuencia. No te puedo decir exactamente qué hice. Circunstancias, no circunstancias. La cosa es que ahora por lo menos baja frecuencia sí parece que lo hace. Entonces cuando ya hay baja frecuencia, pues yo me gusta ir tocando puntos para ver cuál es el comportamiento, como esa señal, que primero lo pongo ahí en el potenciómetro, que suele ir a la preamplificadora, y de ahí ya a la etapa de baja frecuencia, se va propagando. Es decir, ahora ya voy hacia atrás, ya me voy a la etapa esta de sintonía, donde están las bobinas de sintonía y del oscilador local. Bueno, a ver cómo va. He pasado justo por la que estaba desoldada, y claro, lógicamente sigue desoldada. Pero ves que aun estando en frecuencia alta, es decir, en alta frecuencia, en sintonía, o en lo que puede ser frecuencia intermedia,
se oye ciertos ruidos. Mira, y tocando una pata de una lámpara hasta se escucha. Bueno, eso ten cuidado. Usar lo que he usado yo, una pinza conductora por todos los lados metiéndola ahí, es una imprudencia. A las 6:10, aproximadamente a las 6, salta de la pista. Bueno, ya he visto que se animaba, he cogido el oscilador de radiofrecuencia y veo cómo moviendo el oscilador de frecuencia del orden de 1000, tengo a 1100, 1200, y empiezo a sintonizar emisoras, muy mal por supuesto. Bien, esto ya os digo que es clásico generalmente de cuando no hay oscilador local. Lo que está actuando de oscilador local es mi generador de radiofrecuencia. Entonces le quito el valor de la frecuencia intermedia y lo que estoy sintonizando, en este caso son Radio Nacional y Radio Nacional 5. El altavoz a veces no hacía contacto, unas veces sonaba el transformador de salida, otras veces sonaba el altavoz. ¿Ves? Ahí toco para ver un poco, a ver quién es el que está sonando, intento ver si hay un mal contacto, el que soldé, porque iba a golpes, bastante distorsionado. Ahora estoy metiendo tono de frecuencia intermedia, 468, yo creo que estaba a 468, ahí estoy metiendo 473 kilohercios, vamos, similar. Lo único que te pretendo es estabilizar lo que es la baja frecuencia, en este caso es lo que es el altavoz. Bien, parecía que estaba medio estable, he vuelto a hacer lo mismo, pero ¿veis? ¡Qué ruidos! La radiofrecuencia se lo meto por la antena. Bueno, ya desconfié precisamente de lo que era la etapa de radiofrecuencia, esa etapa de la bobina de sintonía y lo que es el oscilador local, y ese módulo lo extraje. Y ahora quiero darte aquí una precaución. Lo extraje, pero lo hice mal. Y lo hice mal porque tenía que haber quitado los hilos rojo y amarillo que van al condensador variable, los tenía que haber desoldado desde arriba. Yo creía que habría holgura y no tenía problema en girar ese grupo. No lo había, y probablemente yo mismo al girar desoldé lo que es el cable amarillo, que es el que va al condensador variable de sintonía, y el rojo, que es el que va al condensador variable del oscilador local. Una imprudencia, tenía que haber sido un poquito más reflexivo antes de haber hecho algo que podía ser destructivo como lo ha sido. Pero podrás ver que hay un condensador ahí, ahora lo estás viendo, lo ves en pantalla, ese condensador que también está roto. Puede ser que estuviese antes, o que yo en el movimiento lo rompiese. Ahora quiero que veas que ese condensador que está roto por un lado, luego se une como con un pequeño terminal a un condensador que podría ser de mica o estiroflex, a ese punto que estás viendo ahí. Y ese punto que estás viendo ahí, ya lo he sacado para que lo veas con detalle, y eso era una pata de lo que es el conmutador. Puede ser que al estirar yo se rompiese esa pata, puede serlo. Mal avería porque soldar, bueno, primero identificar qué pata está rota dentro del conmutador, y luego soldar eso, o sea que es una avería delicada, pero sí lo logré con un hilo de grapping, como verás. Puse un hilo de grapping que la soldé a lo que es el conmutador y además aproveché para cambiar esos dos condensadores. Luego voy a hablar más de ello. En este momento has visto que estos dos condensadores que están en primer plano están cambiados. Y ahora lo que tenía que saber identificar es dónde iban tanto el hilo amarillo como el hilo rojo. Y para ello, bueno, ahí simplemente estoy enseñando y mostrando que voy a sustituir esos hilos por unos más largos para que si alguien comete la misma imprudencia que yo, pues no se rompa, no tire de lo que es los hilos, tenga holgura suficiente
para poder salir. Y lo que te quiero mostrar es cómo deduje a dónde iban esos puntos. Primero hice una observación cuidadosa de cómo estaban todas las soldaduras. Y en una pude intuir, que era justo donde iba el hilo amarillo, que parecía que había dejado en el estaño un pequeño hueco. La del rojo no tenía ni idea. Entonces me fui al esquema y con cuidado vi que el condensador variable, el amarillo, que está a la izquierda, que es el de sintonía, iba a un condensador, lo cual me reafirmó la teoría que yo tenía de que efectivamente ese punto que vi que estaba un poquito más hundido en la soldadura iba a un condensador. Y luego, por el lado rojo, vi que también iba a un condensador como casi simétrico. Entonces dije, bueno, ya tengo definidos cuáles son los puntos en los cuales tengo que poner los nuevos cables amarillo y rojo. Luego te he señalado con un círculo esos dos condensadores que yo he cambiado, que son condensadores de 35 picofaradios y de 200 picofaradios. Ese condensador que tenía en la radio de 200 picofaradios era como el que te he realzado en la fotografía. Ahí lo define como mica plata. Yo creo que era estiroflex, es decir, la armadura era un aislante y luego el aislante estiroflex y luego algo, ahí lo pone como mica plata, un papel brillante. Este tipo de condensadores se vieron mucho luego en los primeros transistores que hubo. En las etapas de sintonía y demás los llevaban muchísimo. Y yo lo sustituí por el que estás viendo. O sea, lo sustituí por uno que, aquí, dependiendo, lo que consultes, yo creo que lo más exacto es que es cerámico de tubo. El otro condensador, que era de un valor de 35 picofaradios, yo creo que el que tenía en la radio era de mica, cubierto con esa especie de cera, esa cera planito, y con esa cera amarilla, que incluso cuando los tocas te manchas un poco las manos. Bien, ese es el que tenía como original la radio, y yo lo sustituí por otro de un valor muy equivalente, yo creo que le puse 30 picos, pero ya de tecnología de cerámico de tubo. Como puedes ver por su forma externa, puedes adivinar un poco de qué tipo es, pero siempre un condensador son dos capas de metal separadas por un aislante, o en el caso de un electrolítico, separadas por un electrolito. Te he dejado una dirección de una página web que es buena, o sea, está bastante bien clasificados, hablan bien cómo se pueden saber identificar los valores que tienen, algunos de acuerdo al código de colores. Así que si alguna vez tienes una duda, esa página yo te la favorezco y yo de alguna forma te la recomiendo. Tras el inicio del curso en la política, hoy llega el comienzo del año judicial. Las mañanas de Radio Nacional. Quiero que te fijes en esos hilos de color morado que he puesto. Esos hilos son los de un altavoz externo, más que un altavoz es el altavoz y transformador de salida. En el esquema te lo voy a presentar. He cortado el hilo que iba del transformador original a la pata de la placa de la lámpara de salida UL41, de tal forma que ahora hacia la pata de salida, a la UL41, le voy a poner ese altavoz. Bien, quiero aprovechar el esquema para decirte que en la UL41 tuve que cambiar su zócalo porque fogueaba. ¿Y por qué fogueaba? Porque son zócalos que no hacen buen contacto a la lámpara y como hay en la placa, si hay tensiones altas, al final acontece que se degrada ese contacto y es necesario cambiarlo, porque si no la radio evidentemente no funciona. También quiero comentarte que el condensador que sale de esa placa es de los que tiene que tener una tensión alta, ya que las tensiones que se producen en el primario del transformador son altas. Bien, ahora simplemente ya he llevado lo que es positivo directamente al transformador de salida del altavoz y su retorno a la placa de la UL41. Y ahí lo tienes. Ese es el ruido que me está produciendo, pero con ese altavoz ya exterior. Ahí te quiero indicar ese contacto famoso
que era parte de lo que podía ser el fallo, ya lo tengo soldado. Pero todavía la radio se va amoldando, pero hace falta algún ajuste. Para este problema de la piel, pero también hablando de psoriasis tenemos que rehidratarnos. Como decía el doctor, que viene van a ser las tormentas y los chubascos fuertes que van a caer en el noreste de Cataluña. Recordarás que nosotros ya habíamos puesto el hilo que iba del transformador al altavoz, pero al final también eso falló. Entonces lo que yo voy a ver y lo que he hecho es esas soldaduras de esos puntos del cono, donde yo tengo ahora las puntas del tester, las volví a calentar. Y veo que, tocando con el tester, ahí tengo la continuidad de la bobina del altavoz. Con lo cual, la bobina del altavoz está bien. Pero si yo me voy ahora a los hilos, que también terminan en esos puntos, veo que no hay continuidad. Luego, significa que el contacto de esos hilos, o el propio hilo, está estropeado. Lo que hice en ese momento fue cambiar el hilo. Lo que puse fueron unos hilos flexibles, de tal forma que al cono no lo obliguen y el cono tenga la posibilidad de vibrar de acuerdo a la música o la voz del locutor, sin que tenga una resistencia mecánica producida por el hilo que está ahí. Es algo menos flexible que el que tenía, también es cierto, es simplemente un hilo fino suficiente para la potencia que va a dar ese altavoz, y como ahora puedes comprobar, ya tengo continuidad desde lo que es el origen, desde lo que es el hilo del altavoz. Ahora ya lo he conectado al transformador propio de la radio. Parlamento es que tuviésemos que votar acerca de una ley que se ha publicado clandestinamente por 4 miembros de la mesa. Tampoco había pasado nunca. Es decir, en principio no van a ningún lado, necesitarían algo más de tiempo para coronar. En esta vista puedes observar el zócalo ya cambiado de la lámpara de salida UL41, aquel que hemos dicho que fogueaba. Ese se ha cambiado. Con las 3 de Coral diarias tiene usted calcio, y no solo calcio, magnesio, potasio, silicio, etcétera, suficiente para que tenga unas formaciones políticas apelan más que en 27 ocasiones sigue siendo puedes escuchar cómo las chapas del condensador, digamos, raspan, se juntan unas con otras y se anula la audición. Entonces lo que vamos a aplicar es poner el condensador en el circuito de una bombilla, de tal forma que actúa como un interruptor, es decir, cuando las chapas rozan, se enciende la bombilla. Y además eso nos permite detectar cuáles son las chapas que están rozando. Ahí puedes ver el montaje, es muy sencillo, es romper los hilos que van a una bombilla y en medio meter las chapas del condensador. Ahora estamos mirando lo que es el circuito o el condensador de sintonía, que es donde se ponía aquella antena, ¿te acuerdas? Bueno, llevar la antena justo al punto donde está ahí la banana roja, eso le da al receptor más ganancia, le perderá en selectividad, pero es un truco que se aplica bastante. Quitamos y anulamos, digamos, la bobina de antena y lo que metemos es directamente en la de sintonía. Esa estaba bien, pero la que está mal, la sección que está mal del condensador es justo esa. Ahí puedes ver cómo está rozando la sección del oscilador local. Entonces, bueno, pues ahora con cuidado voy a determinar cuáles son las chapas que están rozando. Y puedo ver que las que rozan son la más externa. Y suele acontecer generalmente eso. La más externa, porque a lo mejor por manipulación o lo que sea, es la que suele rozar. Bien, pues con cuidado se abre un poquito más esa y sale funcionando. Con Miguel del Pozo. Miguel del... Fuimos los dos
puso en marcha para evitar el 9 de noviembre. Amor animal. Este semicírculo es necesario para poder meter la aguja del dial cuando la radio ya la tengo montada sobre el mueble. Eso me permite de una manera un poquito habilidosa pasar esa aguja y además enclavarla, por fijarla a lo que es el hilo del dial. Sencillamente es un detalle constructivo que hay que tener cuidado en él, como lo dije al principio de este vídeo. Dispositivos específicos y reforzados en lugares en los que se produzcan elevadas concentraciones de personas turística. También intensificar los controles aleatorios de personas y vehículos. Confirmado que se están ultimando. Tan desgraciadamente de moda. En este cambio de postura, en esta integración que usted ha anunciado esta misma tarde en la candidatura de José Manuel Franco... Son los que más nos convienen, a lo mejor nos hemos tomado alguna cervecita o... Hacerla comer. Llevarla a un lugar que sé que le gusta mucho. A hacer ese tipo de cosas, sorprenderla. Films nacionales e internacionales. Proyección internacional y bolsa de empleo de por vida. Y si te matriculas antes del 30 de septiembre, benefíciate de becas y financiación con el Plan Impulsa. Infórmate en esic.edu. Si se fuerza mucho el tono hacia graves, puede acontecer una realimentación acústica que por lo tanto hay que graduar ese tono para no llevarlo y forzarlo en graves que, como he dicho, puede dar esa realimentación acústica. Y ya nada más, sino simplemente darte las gracias por la atención que me has prestado y nos veremos en próximos vídeos. De resolver, quiero decir, de la situación, ahora hay que gestionar ese desbloqueo.